Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. He comentado que aproximadamente hace 5 años me ocurrió un milagro, el cual empecé a tener una relación con Dios. Soy colombiana, tengo 33 años, mi nombre es Sandra Bernal y actualmente soy evangelista. El día de hoy les voy a contar, o el tema del día de hoy, es acerca de el trato de Dios en nuestras vidas. En el capítulo anterior comenté que nosotros teníamos un negocio, una videotienda, y luego el Señor nos regaló otro negocio y fue de asados. Entonces, quiero que poco a poco vayamos desarrollando este tema y que tengamos en cuenta que es necesario el trato de Dios en nuestras vidas, porque en medio de ese trato que Dios permite en nosotros, que es un trato doloroso, que es un trato de humillación, para poder reconocer realmente lo que hay en nuestro interior, si hay todavía vanidad, orgullo, altivez. Entonces, en medio de ese trato, lo que el Señor hace es Jesús es nuestro alfarero, y dice que ese alfarero nos va a ir construyendo, nos va a ir moldeando. Nosotros somos barro y debemos permitir ese trato en nuestras vidas para que el Señor saque lo mejor de nosotros, para que Él pueda esculpir en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo, su carácter, su humildad, su sencillez, su obediencia, porque el nivel máximo de una obediencia es un nivel de consagración total de una vida que se rinde por completo a los pies de Dios para que pueda ser usada por Él. Entonces, vemos en la Biblia que varios hombres tuvieron un proceso, tuvieron una formación, y que esa formación fue duradera, no fue algo corto, no fue algo de la mañana, porque dice que para poder sacar un diamante de nosotros, eso se demora un tiempo de duración, un tiempo de haber pasado por ese fuego, por esa purificación, para poder nosotros estar en esa estatura espiritual, de una madurez espiritual, para que Jesús se vea reflejado en nuestras vidas. Entonces vemos en la vida de José, un joven, el cual sus hermanos lo vendieron, el cual entró a la cárcel, el cual la mujer de Potifar lo acusó de una forma incorrecta, de que había tratado de abusar, y eso fue falso. Pero vemos que en medio de esa formación, en medio de ese proceso, de un proceso de dolor, porque el hecho que lo vendan fue un proceso de dolor, él estar en la cárcel, un tiempo de angustia, de desesperación, pero vemos que su finalidad, o sea, por qué Dios permite los procesos y por qué Dios permite las pruebas y por qué Dios permite el trato de Dios en nuestras vidas, para que su finalidad sea el cumplimiento de los propósitos de Dios. En la vida de José vemos que fue la mano derecha del faraón y que Dios tenía un propósito en la vida de él. Vemos también en el rey David, un joven de 16 años, su proceso duró más o menos también 16 años, en lo cual su finalidad fue ser el rey de Israel. Vemos también en Moisés, que durante 40 años vivió bajo los enseñanzas de ese pueblo Egipto, en la casa de Faraón, pero después salió a cumplir ese proceso por Dios de su formación, y vemos que en él había ego, había orgullo, había violencia. Recuerden que él mató a uno de los egipcios, lo escondió para esconder, decir, su pecado, pero lo vieron. O sea que en nuestras vidas nosotros podemos tener una apariencia hacia los hombres, pero solamente Dios conoce realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Delante de Dios nosotros estamos a descubiertos totalmente, mi hermano, de qué es lo que realmente nosotros somos.
Entonces, viendo estos procesos en cada hombre, en Abraham, el hombre, el padre de la fe, vemos que hubieron un tiempo de formación para alcanzar ese estatus, alcanzar ese nivel que Dios desea encontrar en nuestras vidas para que estemos listos, estemos preparados para el cumplimiento de sus propósitos. Entonces, quiero comentarles que cuando alcanzamos la bendición del negocio, claro, era más compromiso, era estar más pendiente de aquel negocio, estamos hablando de comidas, entonces había que levantarse temprano, ir a la galería, cocinar todo en la casa, luego ir al negocio, abrirlo, pero Dios iba colocando en mí primero una disciplina acerca de ese negocio, pero solamente Dios no se enfoca en un negocio y en enseñarte algo, sino que Dios quiere que tú estés así a la expectativa de cómo las circunstancias o cómo Dios te está hablando a través de lo que te está pasando, para que eso también tú lo empieces a aplicar a tu vida espiritual. En aquel entonces no entendía eso, no entendía esa disciplina, solamente vamos a basarnos a lo que me pasó en el negocio. Arranqué con ese amor y entendiendo que ese negocio me lo había dado Dios y que debía cuidarlo. Estaba sirviendo en la iglesia también, pero entonces empecé a hacer un equilibrio de servir sin descuidar nada. Muchas veces no podía ir a servir porque dejaba el negocio solo, pero sentía de que era allí en ese lugar donde el Señor quería verme, en el negocio, cómo yo me iba a desenvolver. Y en medio de ese negocio aprendí porque como estaba tiempo completo y a mí era la que me tocaba hacer todo, el ir a la galería, el abrir, el cerrar, el estar con los empleados, mi esposo me acompañaba, me apoyaba, pero él se desenvolvía en otro trabajo, entonces él era un apoyo a veces, no siempre. Yo era la que estaba 100%, entonces al estar 100% en ese lugar y al ver de que era un trabajo arduo, empecé a aprender a administrar bien el dinero, a tener esa disciplina de abrir siempre, de atender muy bien a los clientes, porque todo aquel que tenga un negocio debe saber que nosotros dependemos de los clientes y por eso es necesario brindar un buen servicio. Entonces Dios me fue enseñando todo eso. Pero entonces empezamos a prosperar, o sea, nos empezó a ir bien, teníamos el respaldo de Dios. Y en los asados siempre se necesitaba una persona para que asara las arepas, los chorizos, las mazorcas, todo lo que está relacionado pues en las ventas de los asados, ¿no? Y resulta de que en mi interior, recuerden que en esa temporada no escuchaba la voz de Dios. En mi interior había una angustia primero de no escuchar la voz de Dios, de saber si realmente Dios me quería ver en ese lugar, pero veía que las circunstancias, todo se iba volviendo propicio para que yo estuviera allí en ese lugar. Pero tenía la inquietud de que debería estar evangelizando, de que debería estar en la iglesia, de que debería estar buscando gente y hablando de Dios, y allí me sentía como un león enjaulado, mi hermano. Me sentía como un león enjaulado, que no entendía por qué Dios me tenía que tener allí, si me había prometido que me iba a sacar de allí. Entonces, ¿cómo obra Dios? Dios obra de que Él te promete algo, pero te lleva por otros caminos, como si fuera que tú te estuvieras alejando de lo que Él te ha prometido, porque es necesario tener un proceso antes del cumplimiento total de todo lo que Él nos ha prometido. Es necesario que Dios pruebe nuestros corazones. Es necesario entender hoy que Dios es un Padre amoroso. Claro, Dios es un Padre amoroso, pero Dios es un Padre de orden, Dios es un Padre de disciplina, Dios es un Padre que primero te manda a la escuela de Él, a ver si tú le pasas los procesos para luego mandarte a la universidad, no a los propósitos de Él, sino
la universidad, o sea, otro nivel mayor, a ver si realmente tú tienes la capacidad y el carácter y la firmeza espiritual, o sea, la madurez espiritual, de entender en medio de todas esas pruebas y procesos que te están pasando, de que Dios los va a usar para tu bien. Que tú tengas esa convicción y esa confianza plena en Él de que Él tiene el control y si Él te está permitiendo pasar por esta circunstancia difícil hoy, es porque algo quiere enseñarte, porque te va a sacar renovado de esa situación. Entonces debemos entender que Dios ¿qué es? Es un Dios admirable, es un Dios consejero, es un Dios fuerte, es un Padre eterno y es príncipe de paz. O sea que nosotros en nuestro interior debemos reflejar una mínima parte de eso, porque nunca vamos a ser como Él, pero debemos reflejar algo en nuestras vidas. Y en aquel tiempo, Sandra, cuando tenía el negocio, ya me había pasado mi milagro. En mi interior no había la vanidad de antes, pero había todavía vanidad, había todavía orgullo. Ser autosuficiente, era una persona temperamental. Y Dios tuvo que tratar conmigo de qué forma. De una forma de que como yo me sentía autosuficiente, entonces primero, ¿cómo era mi trato con los empleados? No era un trato honorable. No era un trato honorable en el sentido de no tener una misericordia, una paciencia, de enseñar con amor, sino que yo era la que daba órdenes y en un minuto daba 3 órdenes. O sea, era una persona harta, mejor dicho, harta. Esa era la palabra, harta y altiva y orgullosa. Como me sentía autosuficiente, siempre decía, no, es que yo, nadie puede hacer las cosas mejor que yo, porque también soy una persona perfeccionista, pero eso debe tener un equilibrio, y un equilibrio de que nuestra actitud no dañe a las otras personas, y aún más cuando estamos diciendo que somos de Dios. Eso vuelve a la gente loca, como que esta mujer está siempre en la iglesia, pero el trato hacia los demás no se ve Dios reflejado. Y eso fue lo que pude aprender en ese trato de Dios. Creo que fue aproximadamente como casi 2 años de que como yo me sentía autosuficiente, como yo decía que no, nadie podía hacer las cosas mejor que yo, el asador, yo le decía el monstruo, porque era un asador muy grande donde le cabían muchas cosas y uno las podía asar varias a la vez. Entonces, Dios permitió, mi hermano, que muchas veces yo estuviera en el asador. O sea, ejemplo, Dios traía una personita, esa personita estaba un mes. Yo recuerdo que la primera vez nosotros abrimos el negocio, dentro un muchacho, estuvo un mes con nosotros y ese muchacho se fue y Dios me decía, tú vas a cuidar de eso que yo te he dado, ¿sí? Pero a través de las circunstancias, no a lo literal, no audible, no a mi espíritu. O sea, las circunstancias me llevaban a que yo tenía que cuidar ese lugar, era lo que Dios estaba colocando en mi corazón. Y era un diciembre, recuerdo tanto que era un diciembre y ese joven se fue y al otro día había que abrir y yo decía, Dios mío, o sea, háblame, ¿qué hago? Mañana no vamos a poder vender, pero todo me decía, hay que vender, hay que cuidar lo que yo te he dado. Entonces yo entendí que Dios me estaba diciendo que yo era la que me tenía que meter al asador y para mí eso fue muy duro, muy duro. El primer día fue horrible porque yo decía, yo estar en el asador, yo Sandra estar en el asador, o sea, Dios estaba quitando esa vanidad, ese ego, esa superioridad. Y ese día pues fue horrible, me quemé, me corté las manos, obvio atendí a todo el mundo bien, porque empecé a entender de que Dios desea que nosotros
estemos sirviendo, pero que tengamos presente que al que le estamos sirviendo es a Dios. O sea, que estar en ese lugar, más que estar en ese lugar por sostener un negocio, Dios me estaba enseñando a servirle a Él y a servirle a Él en el lugar que Él me colocara. Y uno nunca se va a imaginar que Dios le va a decir, oh sí, sírveme en un asador. No, eso en mi mente no cabía. Y eso que pensé que era por un día, se volvieron casi 3 meses seguidos en el asador. Cuando ya me sentía muy cansada, Dios volvía a traer a alguien a mi vida, se me subía el ego, volvía y Dios me metía en el asador. Y fue muy duro, fue un proceso muy difícil. Fue un proceso de cuestionamiento total hacia Dios. Yo, pero tu hija, la que tú le has dicho que vas a evangelizar, la que tú has dicho que va a cantar, y yo asando arepas, ¿qué dirá la gente de mí? Ese era mi pensamiento. Ese era mi pensamiento en aquel tiempo. Y el Señor tuvo que quitar todo eso de mi corazón. Que fue un proceso doloroso, súper doloroso. Súper doloroso y también cargada porque era la que iba a la galería, era la que abría, era la que cerraba, era la que hacía las cuentas, era la que asaba, era la que atendía a la gente, era la que tenía que estar pendiente de los empleados, o sea, Marta. Me volví Marta, turbada, afanada. Y poco a poco fui descuidando la relación con Dios, de estar orando todos los días. Porque ya he comentado de que durante 4 meses, un periodo de 4 meses, pude experimentar que un ángel estuvo dentro de mí. Durante esos 4 meses escuchaba la voz de Dios a mi espíritu, a lo personal. Pero cuando ya se fue ese ángel de mí, o sea, quedé totalmente, como decir, sin poder para hacer las cosas, para orar, para ayunar, para estar en su presencia, pero me esforzaba en querer agradar a Dios porque Dios ya me lo había mostrado, que en esas herramientas yo podía tener esa fuerza para estar todos los días ante su presencia. Pero fue muy difícil, en ese tiempo me fui desconectando poco a poco. Yo a veces pensaba que el solo orar en la tarde o en la noche era suficiente, pero Dios siempre me llevaba a orar en la madrugada, pero yo no podía, o sea, era incapaz de hacer eso, no podía, no tenía la fuerza, no podía. Entonces yo oraba en la tarde o en la noche y pensé que el orar así era no desconectarme de Dios, pero sí a veces dejaba pasar 2, 3 días. Si nosotros dejamos pasar ese tiempo sin estar en la presencia de Dios, nosotros nos vamos enfriando, nos vamos apagando y otra vez se va volviendo a nuestra vida esas cosas del pasado, como ese orgullo, esa vanidad. Vamos a estudiar hoy una pequeña historia como para hacer una comparación, y es la vida del rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl fue ungido por Dios y poco a poco él fue dejando de entrar en su corazón el pecado. Cuando conoció a David, sintió envidia por David. Quiero que me acompañes a 1 Samuel 15:30 y dice así, está hablando Saúl. Y te digo yo, y él les dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adoremos a Jehová tu Dios. Vemos en esta escena de que el rey Saúl estaba pidiendo al profeta Samuel que lo honrara delante de la gente, delante del pueblo, delante de los ancianos. Y pienso que fue lo que me pasó a mí. Yo reconocí, Señor, cuando entré en la primera temporada al asador, bueno, Señor, yo reconozco que soy una persona que sí, que sigo viviendo al que dirá de la gente. Reconozco que soy una persona altiva, que soy una persona temperamental, porque me enojaba fácilmente. Pero no es suficiente solamente reconocerlo. O sea, la actitud del rey Saúl
era decir, reconóceme, o sea, no me vayas a dejar en vergüenza. Y era lo que yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo yo voy a estar en el asador? O sea, no me dejes en vergüenza, hónrame, porque tú has dicho que tú estás conmigo, que tú vas a hacer de mí una evangelista, que yo soy tu hija, pero yo tu hija, ¿cómo voy a estar en un asador? Son procesos que Dios tiene que permitir, mi hermano. Son procesos que Dios tiene que permitir porque Él necesita quitar todo eso. Todo eso es pecado delante de Dios. Que nosotros estemos en una vanidad, que nosotros estemos en un orgullo, que nosotros no podamos reconocer en qué actitud estamos y cambiar. Porque no es suficiente solamente reconocer, sino cambiar. Es cambiar esa actitud y no cambiarla por un mes, por 2 meses, sino ya quitarla, que el Señor nos haga libre de esa conducta para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. Quiero que me acompañes también a 1 Samuel 15, 17. Dice así: y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aquí vemos que el rey Saúl sabía que él era pequeño, pero entonces cuando hablamos de pequeño es que había algunos complejos de que había una inferioridad, y lo digo yo por experiencia, porque lo viví. Cuando nosotros nos menospreciamos, cuando nosotros en nuestro interior hay una inconformidad, hay un menosprecio hacia nosotros, podemos encontrar de que no hay una seguridad primero de quién somos. Y Dios desea formar en nosotros esa seguridad de quién somos en Cristo, sin importar en la posición en que nosotros estemos. Eso Dios debe formar en nuestras vidas, sacar de nosotros esa obediencia. Porque es muy fácil decir, sí, yo soy, o sea, un orgullo, es que yo soy así, por eso yo no cambio. Es que yo soy altivo, yo soy orgulloso y por eso yo no cambio. Y eso es pecado delante de Dios. Debemos reconocer nuestra falta y pedirle a Él que nos cambie, pedirle a Él que nos limpie, pedirle a Él que nos libere de todas esas actitudes que no agradan a Dios. Porque estamos demostrándole a la gente de que nosotros estamos yendo a una iglesia, pero en nosotros no hay fruto. No hay fruto de esa paz, de esa bondad, de esa mansedumbre, de esa templanza delante de Dios, pero que debe reflejarse aquí en la tierra con los hombres. Que realmente en nuestros hogares se vea esa conducta, porque afuera nosotros podemos tener una vestimenta, pero realmente en nuestras casas, en nuestros hogares, es que realmente la gente sabe cómo nosotros somos. Entonces eso causa desilusión a la gente, de que nosotros estamos diciendo que somos de Dios, pero no se nota, y eso causa desilusión a la gente. Por eso la gente no quiere buscar a Dios, porque están decepcionados de nosotros. Si eso es estar con Dios, yo prefiero seguir igual. Debe haber un cambio, una transformación, y por eso, hijo de Dios, entiende el día de hoy que hay procesos que tú estás viviendo el día de hoy que Dios los ha permitido para mejorarte, para transformarte, para tallarte, que duele, sí, duele y mucho, duele muchísimo el trato de Dios. Entender que Él es un Dios soberano, entender que Él es un Padre que disciplina al Hijo que ama, que es necesario esa disciplina, es necesario ese dolor. Porque en medio del dolor Él nos está arrojando a sus pies y nos está llevando por un camino de obediencia hacia Él. Que nosotros no nos apartemos cuando Dios traiga ese trato a nuestras vidas, que no nos rehusemos a aceptar ese trato porque es necesario. Hoy Dios le habla a sus hijas y a sus hijos, es necesario ese dolor, es necesario ese proceso, porque te va a sacar renovado de ese lugar.
porque en medio de ese trato tú vas a conocer las profundidades de Dios. Dios te quiere llevar a sus profundidades de tener una relación mayor con Él, para que tú le conozcas, así como dijo Job, es que antes de oída te conocía, y muchos conocen a Dios, el Dios de otras personas, el Dios de lo que otras personas le han dicho de cómo es Dios. Pero nosotros debemos pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que nos dé una experiencia con Él. Una cosa es tener un poco de teoría, de saber muy bien la Biblia, pero otra cosa es que Dios te confronte con una experiencia que te lleve a leer la Biblia y que tú te identifiques con ese personaje. O sea, no es que es David, no es que es José, no es que es Moisés, es que eres tú sumergido en esas letras, en esa historia que debe cobrar vida, de que Dios te está hablando a través de su palabra a tu vida actual, a esas circunstancias que te está pasando. Y ahí eso cobra poder para ti, poder para decir, Señor, así como le pasó a José, que estuvo en dificultad, que estuvo en tribulación, y tú le llevaste a su finalidad, así tú vas a hacer conmigo, pueblo de Dios. Que así como hiciste con David, que lo formaste, que lo levantaste, que tuvo pecado, obvio, es que no somos perfectos. Otra cosa que debemos entender es que la gente que está yendo a la iglesia, los cristianos, no somos perfectos. Estamos en una formación, estamos aceptando que no somos perfectos y que necesitamos de la gracia de Dios para poder cambiar. Que no nos estemos juzgando mutuamente. La gente cristiana es gente que está en proceso, en un perfeccionamiento de Dios, que Él dice que lo va a llevar que hasta el último día con nosotros. Estamos en ese mejoramiento, pero que se vean esos cambios, que van pasando los años y tú, que dices ser creyente, no sigas igual. Debe haber un cambio, debe haber una transformación, debemos revolucionar. Dios nos quiere llevar a ese revolucionar en nuestra vida espiritual, de crecer, de que a ti ya no te importe lo que diga la gente, porque a ti te importa es agradar a Dios. Y si Dios te está pidiendo una obediencia en ese lugar donde tú estás, que tú lo hagas con ese amor, porque reconoces que no lo estás haciendo para ese jefe, que reconoces que ese servicio que tú estás dando en tu hogar no lo estás haciendo para ese marido, porque a veces no lo merecen, no están haciendo algo para merecerlo. A veces ese jefe es injusto contigo, pero que podamos entender hoy que ese servicio que estamos dando es nuestra obediencia hacia Dios en ese lugar, y lo vamos a hacer con excelencia. Que podamos entender eso el día de hoy, pueblo de Dios. Quiero que me acompañes ahí más adelantico en 1 Samuel 16:14, dice: el espíritu de Jehová se ha apartado de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, vemos que en el rey Saúl, entró una desobediencia delante de Dios, y eso hizo que el Espíritu Santo se apartara de él. ¿Y qué pasaba? Lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Entonces vemos que cuando nosotros estamos en una rebelión, en una desobediencia, en un ego, en una altivez, en nuestro interior no hay paz. No podemos tener paz. No podemos tener paz en nuestros hogares. Es prácticamente como si el mismo Satanás viviera en nuestros hogares. Porque como estamos en una lucha de ego, de superioridad, le abrimos las puertas a Satanás para que venga a traer discordia, porque vamos a estar todo el tiempo cargados, afanados, estresados, porque pensamos que todo nos está saliendo mal. En este caso yo me sentía así, sentía de que Dios no me estaba escuchando, de que ahora tenía que estar allá asando arepas en vez de estar en la iglesia, de que no se estaba cumpliendo nada de lo que Dios me había prometido, de que me parecía injusto yo, Sandra, la hija de Dios, asando arepas, que todo el mundo me vea. Pero Dios vino a derribar todos esos argumentos. Me costó mucho, casi 2 años, me costó mucho entender que le estoy dando un servicio a Dios, y que en el lugar de que Él me ponga, allí lo debo hacer con excelencia, que las personitas que Dios ponga en mis manos
en este caso mis empleados, porque ahí yo era autoridad para otros, debo guiarlos y debo enseñarles en amor, y eso no lo entendía mi hermano, hacía todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces debo pedirle perdón a todos esos empleados que Dios puso en mi camino para que me sirvieran a mí, pero yo al no ser sabia, al no ser prudente, antes los subyugaba, exigiendo mucho, no teniendo una misericordia. Dios también los llevaba para que yo les hablara de Dios, porque en el lugar que Dios te ponga hay un propósito, y ese propósito es hablarles de Dios. Pero recuerdo tanto de que yo me afanaba más en contarle lo que me había sucedido, y a veces Dios nos lleva a escuchar a otros, a escuchar cómo se siente la gente. Pero vuelvo y le digo, todo lo que nos pasa, y le doy gracias a Dios por haber permitido eso, fueron muchos días de dolor, fueron muchos días de lágrimas, pero Dios está diciendo que va a recompensar esas lágrimas. Nosotros tenemos que permitir de que ese trato de Dios, ¿cómo va a ser más doloroso el trato de Dios? Entre más tú orgulloso seas, entre más prepotente tú seas, entre más altivo tú seas, entre más vanidoso tú seas, y tú no reconozcas que necesitas un cambio de Dios, el trato va a ser más doloroso y más largo, va a perdurar más. A veces Dios trae pruebas a nuestras vidas, tratos a nuestras vidas, y nosotros no pasamos la prueba. Quiere decir que nosotros vamos a tener que volver a pasar por esas mismas cosas. Y tenaz que tengamos que volver a pasar por los mismos errores. O sea, pasaste por tal circunstancia y no aprendiste nada, no corregiste nada, no cambiaste nada. Entonces, yo quiero hoy que tú te examines cómo estás con Dios. Que todas esas cosas que tú hayas pasado te hayan servido para mejorar, porque no vamos a volverlas a repetir una y otra vez. O sea, no hemos aprendido de nuestros errores, no hemos aprendido. Entre más nosotros seamos dóciles al Señor, Él nos va a poder ir puliendo, moldeando al carácter de su Hijo Jesucristo, porque es necesario una formación, es necesario que Él nos va a traer ese fuego consumidor del Espíritu Santo, y eso duele, sí duele. Pero es la única forma de que se vayan de nuestras vidas esas impurezas que se van pegando en nuestro corazón y que no dejan que nosotros reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos, somos los que dejamos bien o los que dejamos mal en la tierra a Dios. Somos sus representantes aquí en la tierra. Y por eso es necesario el trato de Dios en nuestras vidas. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a todos tus hijos y a todas tus hijas que en este momento estén pasando por pruebas, por dificultad, por tu trato, Señor, que es necesario de entrar en el taller del alfarero para ser tallados por ti, para ser limpiados por ti, para ser mejorados por ti, para ser quebrantados. Porque si tú no te dejas moldear por el Señor, vas a ser una vasija que no va a ser útil en las manos del Señor. Y todas las veces que Él vea necesario quebrantarte y volverte a construir, Él lo va a hacer. Y eso va a ser muy doloroso, pueblo de Dios. Va a ser muy doloroso, pero es necesario para que nosotros seamos vasijas aceptables delante de Dios y Él nos pueda llenar para Él usar nuestras vidas. Espíritu Santo, fortalece tú a tus hijos que en este momento estén pasando por angustia, por dolor, Señor, que tú mires cada lágrima, Señor, y recompenses cada lágrima, Señor. Que es necesario pasar por ese proceso, Señor, para ser aceptables delante tuyo, Señor, para ser verdaderamente esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, y tú los puedas usar para tu gloria. Que tú puedas usar nuestras vidas para el servicio de otras personas y nos podamos nosotros humillar todos los días delante tuyo en obediencia, entendiendo que esa obediencia trae realmente una vida consagrada ante ti, Señor. Que esa obediencia hará que las tinieblas retrocedan
porque estamos en una obediencia delante tuyo, Señor. Que de esto poco que nosotros tenemos, Señor, tú lo puedas usar para tu gloria, Señor. Que somos imperfectos, que podamos entender que estamos en esa formación, Señor, de ir mejorando. Todos aún no estamos terminados. Sandra Bernal debe seguir en las manos del Señor, para que el Señor siga moldeando y siga quitando de mí cosas que a Él no le agrada, cosas que a Él no lo glorifican, pero que es necesario entender y reconocer nuestros pecados y nuestras faltas delante tuyo, Señor, para que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas, en nuestras familias, y que por nuestra conducta, Señor, nosotros no hagamos sufrir a otras personas, a esas personitas que están a nuestro alrededor, bien sea hijo, bien sea esposo, bien sea empleados, las personas que tú pongas a nuestro alrededor, nosotros no las hagamos sufrir por nuestra altanería, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestra superioridad, Señor, porque delante tuyo nosotros somos iguales. Señor, que tú fortalezcas esas manos, Señor, esas manos de todos aquellos que tú los has puesto en algún lugar, Señor. Que tú fortalezcas su vida para que sigan avanzando, Señor, para que sigan pegándose a tus mandamientos, Señor, a tus principios, Señor, de vivir una vida honesta, de vivir una vida recta, de vivir en una vida de integridad delante tuyo y delante de los hombres, Señor, porque tú nos ves en nuestros secretos, Señor. Tú reconoces y sabes realmente quiénes somos nosotros. No esa persona que está allá y tiene una coraza y tiene una vestimenta y se ve superior. Tú conoces nuestra intimidad, Padre. Y hoy te pedimos que tú fortalezcas a tu pueblo, Señor, para entrar en esa perfección, para dejar toda mediocridad, para dejar toda rebelión en el nombre de Cristo Jesús y podamos subir a esos niveles que tú nos quieres llevar, Señor, para posesionarnos, Señor, en ese propósito, Rey, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ese propósito de tu reino, de alcanzar, Señor, a otras personas para que te conozcan a ti a través de nuestras vidas. Te doy gracias en esta mañana, amado Rey. Quédate con nosotros, Señor. Fortalécenos, levántanos, límpianos, fórmanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén, amén y amén. Quiero mandarles un saludo de bendición a todos. Recuerden que se pueden escribir. Compartamos, si tú ves que Dios ha puesto en tu corazón el compartir algún mensaje de esta serie, compártela. La idea es evangelizar y utilizar estos medios masivos para llegar y alcanzar a otras personas que lo necesitan, porque en este tiempo la gente está muy necesitada, mi hermano, muy necesitada de la palabra de Dios, muy necesitada de una palabra de aliento, pero envuelta no en un positivismo, sino en una fe que le hable la verdad a su condición, a la condición que está pasando el día de hoy. Entonces te invito a que te suscribas, a que compartas estos mensajes, a que no te pierdas ninguno de estos capítulos que van a edificar mucho tu vida. Les mando un saludo para todos.